Tomando el Evangelio de San Juan, de Marcos, perdón, ahí encontramos la primera razón. Primero, es un mandato de Dios. San Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a todos los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, beberán cosa mortífera y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Lucas capítulo 24 dice, verso 44, les digo, así fue necesario que el Cristo padeciese y se levantase de los muertos al tercer día, conforme a las Escrituras, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es un mandato, y lo dijo el Señor. No lo dijo un profeta, no lo dijo un apóstol, que desde luego también es creíble porque fueron hombres ungidos y enviados por Dios. Pero aquí lo dice el Señor directamente. Es Él. Antes de la cruz, el Evangelio fue enviado a predicar, el Evangelio del reino de los cielos fue enviado a predicar solo a los judíos. Eso dice el Evangelio, el mensaje del Evangelio del reino de los cielos antes de la cruz. Fue dicho y se ordenó que se predicara solo a los judíos. Después de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, el Evangelio se ordenó por el Señor mismo de que fuera predicado a toda criatura en todo el mundo para salvación a todo aquel que cree. Lo que haríamos al iniciar es, ¿cómo creerán? Dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero pregunta, ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? Otra pregunta, ¿cómo creerán sin haber quien les predique? Otra pregunta, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian buenas nuevas de salvación, de los que dicen, a Sión, tu Dios reina. Y el apóstol Pablo hace mención acerca de la predicación del Evangelio en el Antiguo Testamento. Y dice, a ellos también, Hebreos capítulo 4 dice, a ellos también les fue, a los judíos, estoy hablando de Israel, a ellos también les fue enviada la predicación del Evangelio, la palabra de Dios, a ellos les fue confiada la palabra, pero no les sirvió por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Porque es que ahí está el secreto. El secreto es oír la palabra, pero acompañada de fe. Porque la salvación tiene un requisito. Dios ha predestinado a todos los seres humanos para salvación. Pero esa predestinación de alguna manera está condicionada a creer. No hay gente predestinada a la condenación, predestinada que nació para el infierno, ni tampoco hay gente que, digamos, nacieron para el cielo. No. Todo ser humano está cobijado con una promesa de Génesis capítulo 3, verso 15.
Cuando habla de la promesa de la venida de un Mesías, de un Redentor que habría de redimir la humanidad. Es decir, la salvación es para todos, pero esa salvación esa palabra todos está condicionada a creer. Usted, amigo, está destinado para salvación porque dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Note la palabra para que todo aquel que en Él cree. Está condicionado a creer, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y note usted, todo aquel que en Él cree, no es condenado, pero el que rehúsa creer en Él ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, mire usted que la salvación es para todos, pero está condicionada a creer. Entonces dice, a ellos también, a los judíos, les fue enviada la palabra de Dios. Ellos también la oyeron primero que nosotros y les fue confiado el evangelio a ellos, pero no les sirvió porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron. Mire usted lo que dice el evangelio de Juan en muchos pasajes de la Biblia. Jesús habla con la mujer samaritana. Después de todo, la mujer le pide a Jesús que le dé agua viva. Jesús la condiciona y le dice, ¿quieres agua viva? Ve y llama a tu marido. Ella le dice, no tengo marido. Jesús dice, en verdad no tienes marido, porque 5 has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Es decir, que ella tenía que arreglar un problema moral que tenía. Jesús le reconoció que había tenido 5 maridos, pero el que ahora tenía no era su marido, vivía en unión libre. Es decir, ¿usted quiere agua viva? Arregle su problema moral, arréglelo, porque la salvación está condicionada a creer y a vivir una vida de santidad. Pero note usted lo que dice San Juan capítulo 5, verso 24. El que oye mi palabra y cree, oye y cree, al que me vio tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vea lo que dice San Juan capítulo 6, verso 33. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo le resucitaré en el día postrero. Y mire lo que dice también el Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 38. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Note la condición, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él, porque Jesús no había sido aún glorificado. San Juan capítulo 8, versículo 12 dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue, condicionado. Y Jesús dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y qué dice el Evangelio de San Juan capítulo 10, verso 7? San Juan capítulo 10, verso 7 y San Juan 10, verso 10. San Juan 17, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Yo soy la puerta. Está condicionado a entrar, y para entrar por ahí hay que creer. Y Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan capítulo 11, Jesús le dice a Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees
verás la gloria de Dios. Jesús dice también en el Evangelio en Juan, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, todo ser humano, hay gente que dice, yo nací para salvación, otros dicen, yo nací para condenación. Amigo, ni en lo uno ni lo otro. La predestinación no es que usted haya nacido para el infierno o que haya nacido para el cielo. Usted no nació hijo de Dios, ni tampoco nació hijo del diablo. En el transcurso del tiempo de su vida pecaminosa se hizo un enemigo de Dios, y Jesús mismo dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces, usted no nació un hijo de Dios. Sí. Para ser hijo de Dios hay que nacer de nuevo. Usted nació de un ser humano común y corriente, nació hijo de Adán. Hijo de Adán. Se hizo un rebelde, se hizo enemigo de Dios cuando usted comenzó a tener contacto con el mundo y a ser romano. Pero para usted ser un hijo de Dios tiene que nacer de nuevo. San Juan 1:11 dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Usted no nace hijo de Dios, se hace hijo de Dios a través del nuevo nacimiento. Entonces, hermanos, primero, es un mandato de Dios. Y a los amigos que escuchan, es un mandato de Dios creer al Evangelio. Punto número 2, ¿por qué predicar el Evangelio? La iglesia primitiva lo practicó 1 y 1000 veces. ¿Cuál fue el primer sermón que abrió las puertas al reino de Dios en el Nuevo Testamento? Hechos capítulo 2. El primer sermón de Pedro, cuando él utilizó las llaves, porque las llaves del reino de Dios son la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Sin eso, el cielo está cerrado. Sin eso, no hay salvación. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo fue lo que cerró las puertas del infierno y abrió las puertas del cielo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Note usted que Pedro comienza en el día de Pentecostés dando alguna información sobre Joel capítulo 2 acerca del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Pero luego termina enseñándole al pueblo, a la gente, a los judíos que estaban allí, que la razón del derramamiento del Espíritu Santo allí era la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Sin eso, hermanos y amigos, sin la muerte, sin la sepultura y sin la resurrección de Cristo, no hay iglesia. Porque eso fue lo que causó el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y que hasta hoy tenemos el poder del Espíritu Santo en la iglesia. Pero lo causó fue su muerte, su sepultura y su resurrección. Note usted que lo que conmovió a la gente en el día de Pentecostés no fue el estruendo, no fueron las lenguas que hablaron los apóstoles y los discípulos allí. Al contrario, el estruendo y las lenguas que hablaron causó para ellos una sensación de burla, porque dijeron, están locos, están ebrios, están borrachos. Cuando oyeron hablar en lenguas y que Pedro les explicaba algo sobre Joel capítulo 2, eso fue lo que dijeron. Están borrachos, están locos. Pero cuando Pedro se mete en las consecuencias de ese derramamiento del Espíritu Santo, que comienza a hablarles del ministerio de Jesús, del mesianismo de Jesús, de cómo fue muerto, fue crucificado, de cómo fue sepultado y de cómo resucitó, eso fue lo que los quebrantó. El mensaje de la cruz, porque era un mensaje reciente. Muchos de ellos eran testigos de lo que había ocurrido 50 días antes. Testigos. Y ellos sabían eso.
Y entonces lo que los conmovió fue precisamente eso. Y cuando Pedro les predicó el mensaje de la cruz, ellos preguntaron inmediatamente, ¿qué haremos? Varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué fue lo que los compungió? El mensaje de la cruz. Hermanos y amigos, hoy, más que nunca, hay que predicar el triunfo de Cristo sobre la cruz, sobre la tumba y sobre el infierno, lo cual ha provisto salvación y redención para todo aquel que en él cree. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. Esto es a nosotros poder de Dios. Está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pues ya que en la sabiduría el hombre no conoció a Dios, mediante esa sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los griegos buscan sabiduría y los judíos buscan señales, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a Cristo Redentor. Para los griegos, locura; para los judíos, tropezadero. Pero para nosotros es poder de Dios. Pues mirad, hermano, vuestra vocación y vuestra elección, que no sois muchos sabios ni muchos nobles según la carne, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, lo débil del mundo. Escogió Dios para avergonzar a los fuertes, lo débil, lo flaco, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y dice Pablo: mas por él, por Cristo, estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El segundo sermón de Pedro en el templo de la Hermosa, lo que los conmovió fue exactamente, no fue la sanidad del cojo, porque en cada circunstancia había algo que movía al pueblo, y claro, Dios lo hizo así. ¿Qué fue lo que movió al pueblo en el capítulo 3 de los Hechos? La sanidad del cojo, que a algunos causó admiración, pero en otros causó crítica. Pero ¿cuál fue lo que remató esa sanidad del cojo? Pedro les dice que Pedro, bajo la unción del Espíritu Santo, le dice: miren, no piensen en nosotros como por si que nuestro poder y virtud hayamos hecho andar a este paralítico. No, señores. Les voy a contar la razón por la cual ese paralítico está andando y está danzando aquí en el templo. Les dice a los sacerdotes del templo y a los judíos que estaban allí: miren, ustedes, nosotros no tenemos el poder para hacer andar este paralítico. Es que hay alguien a quien ustedes crucificaron. Cuando Pilato resolvió ponerlo en libertad, ustedes pidieron que preferían un homicida antes que al santo. Crucificasteis al santo, lo colgasteis en un madero. Cuando Pilato resolvió ponerlo en libertad, ustedes gritaron que preferían a Barrabás antes que a Jesús y pidieron un homicida antes que al santo. Pues bien, a este que ustedes colgaron en un madero ha resucitado, está vivo, y por el poder del Cristo vivo, del Cristo resucitado, este hombre está sano en vuestra presencia. Entonces, eso causó que en ese día se arrepintieran 5,000 personas. Pero la guerra continuó. Los capítulos 4 y 5 de los Hechos, vemos que todo el Sanedrín, ancianos, gobernantes de Israel, se levantaron, porque ya para esa época habían 8,000 personas convertidas al Evangelio, y ellos se dieron cuenta que esa revolución que causaron
se debía a la predicación de un Cristo que supuestamente había resucitado. Entonces llamaron a los apóstoles y los amenazaron. ¿Cómo así? ¿Ustedes quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? No, señores, están equivocados, se van. Entonces Pedro le responde, miren, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ustedes son testigos de lo que pasó en Jerusalén recientemente. Ustedes son testigos, ustedes los sacerdotes, que habían sobornado a los guardas romanos. Ellos pagaron un soborno grande, porque los guardas romanos fueron los primeros testigos de la resurrección de Cristo. Ellos fueron los primeros que vieron a Jesús resucitado. Cayeron como muertos. Y entonces ellos informaron a sus superiores, diciendo, ese que metieron en la tumba hace 3 días y 3 noches, se salió, resucitó. Un rayo de luz vino y movió la piedra y nos puso nosotros en el piso. Y se fue, resucitó, se voló, como sea. Los sacerdotes, viendo esto, dijeron, miren, cuando les pregunten eso, digan que los discípulos vinieron de noche mientras ustedes dormían y se lo robaron. ¿Cómo les parece? Y pagaron mucho dinero. Y si algo ocurre, tranquilo, nosotros os pondremos a salvo, tranquilos. Y cuando Pedro los enfrenta allí, capítulo 4 y 5 de los Hechos, los confronta y le dice, ustedes son testigos de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ustedes sobornaron a los guardas para que dijeran que Cristo no había resucitado. Y ustedes son testigos de eso. Mire usted que si usted lee estos 2 capítulos, los sacerdotes no refutaron absolutamente nada. ¿Por qué? La Biblia dice que esa forma que usaron los sacerdotes judíos en esa época, dice que se ha extendido entre los judíos hasta el día de hoy. Los judíos no saben que Cristo está vivo. Los judíos no saben que Cristo resucitó, porque los sacerdotes judíos pagaron a los guardas romanos para que no dijeran que Cristo había resucitado. Y le dice, miren, como ustedes son testigos oculares, pagaron soborno, les quiero decir, dice Pedro, que ese Jesús, a quien ustedes crucificaron, es la principal piedra reprobada por vosotros los edificadores. Es decir, estaba acusando a sacerdotes, ancianos y jueces de Israel. Ese Jesús que ustedes crucificaron es la principal piedra reprobada por vosotros los edificadores. O sea, ellos eran los edificadores de Israel. Y dice, la principal piedra reprobada por vosotros los edificadores. Y ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y los amenazaron. Los amenazaron de muerte, pero ellos salieron gozosos. Le contaron a la iglesia las amenazas de los sacerdotes y de los ancianos de Israel, y eso fortaleció a la iglesia, porque unánimes invocaron el nombre de Jesús. El capítulo 4, versículo 23 al verso 32 de los Hechos, se unió la iglesia a invocar el nombre de Jesús, a invocar al Cristo resucitado, y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Luego los apresaron otra vez y les dijeron, no les mandamos estrictamente que no prediquen en el nombre de ese Jesús. Ahora quieren echar sobre nosotros la culpa sobre la sangre de ese hombre. Ya saben ustedes la sentencia. Y Pedro vuelve y le replica, señores, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, la iglesia primitiva se enfrentó
a los sacerdotes, ancianos, jueces, gobernantes de Israel, y les predicaron el evangelio. Si usted lee todo el libro de los Hechos, el tema de ellos fue la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Usted ya va al capítulo 7 de los Hechos. Cuando Esteban moría apedreado, él anunció en el último versículo la muerte de Jesús. Felipe en Samaria, cuando creyeron los samaritanos en el mensaje de Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, Cornelio escuchó el mensaje de Pedro en el capítulo 10 de los Hechos. El tema central fue la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y si usted recorre todos los capítulos de los Hechos, encontrará que el tema de ellos fue el evangelio el tema de ellos, porque el evangelio consiste en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Si usted lee 1 Corintios capítulo 15, dice Pablo a los corintios, yo les he enseñado a ustedes que Cristo Jesús fue muerto conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras, que apareció a los 12 vivo, que apareció a más de 500 hermanos sobre las montañas de Galilea, y que al último, como un abortivo, me apareció a mí, de quien yo no soy digno de ser apóstol, pero él me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Es decir, ahora un tema bien importante. En el capítulo 17 de los Hechos, el apóstol Pablo se enfrenta a los más grandes científicos, filósofos y ateos. Capítulo 17 de los Hechos, en Atenas, la capital de Grecia, se enfrenta y va al escenario más importante de las ciencias, de las artes, de la filosofía, del pensamiento humano de esa época. Atenas, ciudad milenaria. Allí estaban los grandes encopetados, la más grande universidad que existía. Y allí él entró al Areópago, habló con los epicúreos, los estoicos, filósofos, pensadores, etcétera, 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 y les habló de Jesucristo. Les habló. Primero les habló de lo que es Dios, que Dios no es un muñeco ni es un pedazo de metal. Y le dice, ese Dios que ustedes no conocen es el que hizo los cielos y la tierra, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, por él somos, por él nos movemos, como alguno de nuestros poetas dijo, linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, ustedes los filósofos, estoicos, epicúreos, filósofos, pensadores, no deben pensar que la divinidad de Dios sea semejante al oro o a la plata, imagen de arte, de escultura, de imaginación de hombre. Pero Dios, le dice a los grandes pensadores, pero Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Oiga, a los filósofos, los más grandes pensadores del planeta de esa época, les dice ignorantes, porque aunque usted sepa lo que sepa, si no conoce a Dios es ignorante. Dice, Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, y ahora manda, le dice a ellos, los desafía, a todos los hombres a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cuando oyeron esto, algunos de ellos se burlaban, pero otros, dice la Biblia, creyeron. Es decir, que el mensaje del evangelio lo predicó la iglesia primitiva, aún a las más altas esferas del pensamiento humano, de la filosofía,
de lo que existía más alto en esa época, Pablo se enfrentó a ellos y les dice: la razón de ser del Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, que no solamente a través de ello los hombres adquieren salvación y perdón de pecados, sino que a través de ello también el mundo va a ser juzgado. Porque el que no crea a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, el que no crea en Jesucristo hoy, como el Cordero, como el abogado, como el intercesor, como el sumo sacerdote, tendrá que enfrentarlo a él mañana, ya no como sacerdote, sino como juez, por cuanto, dice la Biblia, juzgará al mundo con justicia. Es decir, que fue la cruz para salvar, para redimir, ese mañana será el juez. Pagó el precio en la cruz, en el sitio más abominable que se tenía en ese entonces, pero ese que estuvo en la cruz, muerto, herido, humillado, escupido, maltratado, ese mismo va a estar ya no en una cruz, sino en el trono blanco, como juez de vivos y muertos. Esa es una de las razones. La segunda razón: la iglesia primitiva predicó el Evangelio, que consistía en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Por eso, hermano querido, no podemos cambiar el mensaje. Hoy el famoso neopentecostalismo ha dejado el mensaje de la cruz para hablar de plata, de cómo enriquecerse, para hablar del evangelio de la prosperidad, para predicar el evangelio de los panes y los peces, de la plata y del oro, de cómo conseguir plata. No, señor. Eso es añadidura, viene por añadidura. Lo primero, señores, es la salvación. El mensaje de todo predicador debe ser cristocéntrico, bibliocéntrico. Ojo, que se nos está metiendo toda esa basura a las iglesias, y hoy el culto se ha tornado en algo distinto, y la predicación hoy en muchas iglesias ya es solo fábulas, metáforas, cosas que no edifican. Lo que salva a la gente, lo que mantiene a la gente, es el mensaje del evangelio puro, el evangelio santo, el evangelio sano, que consiste en la obra de Cristo en la cruz. Que el Señor nos bendiga.